Buenas noches a Tan- todos. Gracias por estar en esta primera reunión del grupo de trastornos eosinofílicos de la LASPEGA. Para esta reunión tenemos la exposición y discusión de un caso clínico y los aportes muy importantes de nuestro experto invitado, que es el doctor Mario Vieira. Para iniciar, entonces, el grupo de las doctora Elsie Navarrete, que es alergóloga pediatra del Hospital Infantil Federico Gómez de México, con la UNAM, la doctora Fabiola Sánchez, gastroenteróloga y nutrióloga pediatra. Ella come mucho. Hay como listo. Ya se va mañana, nos vemos. Que mira, ella también tiene. Espérate, gracias. La doctora Fabiola Sánchez, gastroenteróloga y nutrióloga pediatra del Hospital Infantil Federico Gómez, también de la UNAM, y la licenciada Jimena Contreras, nutrióloga pediatra también del Hospital Infantil Federico. Entonces tenemos al doctor Mario Vieira, quien es el jefe del servicio del Hospital del Príncipe de Curitiba, Brasil, y es el gestor y gran importante del grupo de trastornos eosinofílicos de la LASPEGAN, que nos acompaña el día de hoy. Bueno, doctora Fabiola, si quieres puedes empezar tu exposición. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Este es un caso interesante que preparamos con el equipo que la doctora ya nos presentó. Gracias por la presentación. Se trata de un caso de una gastritis o gastroenteropatía eosinofílica que se pudo o ya iniciamos manejo con dupilumab. Como inicial presentación, la ficha de identificación es un paciente de 7 años, masculino, que es originario de la Ciudad de México y que la edad al inicio del padecimiento es de 5 años. Como antecedentes serofamiliares importantes, una tía materna y la abuela materna con alergias al polvo. No hay antecedentes de atopia en papá o mamá o en media hermana del lado materno. Antecedentes perinatales es prematuro, hubo trabajo de parto prematuro, fue obtenido a las 35 semanas de gestación, tuvo un peso de 2,520 y desconocemos o no recuerda la talla. Antecedentes quirúrgicos de importancia, una adenoamigdalectomía a los 2 años de edad, esto por haber presentado cuadros de infecciones de vías aéreas superiores recurrentes y por lo mismo también un estancamiento en peso y en talla y antecedentes personales patológicos, ya es conocido como por endocrinología, por el mismo diagnóstico de talla baja, que se integró a partir de los 5 años de edad. Como padecimiento actual, podemos mencionar las manifestaciones clínicas que el paciente nos ha referido a lo largo de la evolución. Nosotros lo conocemos en abril, perdón, desde agosto del 2022, aproximadamente año y medio, y las manifestaciones que él refiere y que la familia refiere de manera recurrente, generalmente por transgresiones o por algún contacto con algún alergeno, son episodios de tos y ahogamiento de inicio súbito, generalmente nocturnos, con posterior dificultad respiratoria y una disfonía. Ya por esta situación requirió hospitalización en 2 ocasiones. Tos y ronquido nocturno que precede justamente al inicio de los síntomas gastrointestinales. Y como estos mencionan, pirosis y regurgitaciones espontáneas. Y se acompaña también de dolor en epigastrio intenso, refiere saciedad temprana, le obliga a fraccionar los alimentos o come menos. En náusea persistente que procede al vómito en algunas ocasiones de contenido gastroalimentario y los síntomas predominantemente nocturnos. En contacto con alérgenos ambientales, también refiere rinorrea y tos no productiva, y también cuando acuden a una casa que tienen en la playa. El manejo en general, ahorita vamos a ver como por partes, las intervenciones que se han hecho farmacológicas son a través de inhibidor de bomba de protones, esomeprazol, por diferentes periodos. Lo máximo que hemos manejado son periodos de 4 meses, no, 4 semanas, perdón, hasta 8 semanas, y lo mínimo 2 semanas. Metoclopramida, también como nuestro procinético principal,
Sucralfato llama mucho la atención y ahorita vamos a ver por qué, que los síntomas de este paciente, los gastrointestinales, mejoren mucho al inicio del sucralfato. Budesonida vía oral, ahorita vamos a ver en qué momento la iniciamos. Es una presentación que no contamos con la presentación viscosa vía oral, pero sí, bueno, hacemos la preparación casera. Levocetirizina también se ha iniciado ya que he tenido eventos o cuadros de edema de cara, de labios. Como probióticos, inicialmente, cuando no teníamos restricciones alimentarias, manejábamos diferentes tipos de presentaciones y cepas. Sin embargo, al momento de ver reacciones asociadas a los probióticos, cambiamos a una presentación vegana, es la que tenemos en la pantalla, y suplementación con vitamina D, que también ha costado un poco de trabajo este tema de la suplementación, por lo mismo de las trazas. En cuanto a su evolución, podemos ver que en abril del 2022 tuvo un episodio de broncoaspiración, fue nocturna. En este punto, el paciente tuvo síntomas que lo llevaron a pensar en un cuadro de asma. Como tal, se inició un tratamiento y no se dio mayor abordaje. Sin embargo, entre abril y junio se empezaron a hacer otros estudios como alergenos en sangre y estudios de imagen como una serie esófago-gastroduodenal. Y el abordaje terminó de completarse cuando este mismo cuadro de broncoaspiración nocturna lo llevó a hospitalización en junio del 2022 como su segundo evento, donde sí tuvo mayor sintomatología y pues nos salió totalmente de la norma, ¿no? Pero un paciente que se consideraba prácticamente, o bueno, previamente sano. En esta hospitalización se realizó todos estos estudios que ahorita vamos a ver cada uno en particular. La panendoscopia que se hizo a su ingreso nos reportaron, este estudio todavía no lo conocíamos, nos reportaron una esofagitis de Hetzer grado 1, erosiones gástricas y una duodenopatía nodular. Las imágenes sí lo reportan bastante nodular el duodeno. Al mismo tiempo, se hizo una valoración por neumología y realizaron una broncoscopía donde reportaban una úlcera laríngea, datos de traqueondobronquitis leve y una laringitis granular. El reporte de patología en esta ocasión llamaba la atención por la cantidad de eosinófilos que reportaban. Primero, bueno, en esófago es importante mencionar que no se reportó ningún eosinófilo. En estómago se reportaban hasta 26 eosinófilos por 5 campos de alto poder. En duodeno reportaban hasta 16. Perdón, se escucha algo de ruido. Ok. En duodeno, hasta 16 eosinófilos por campo de alto poder. Y el lavado bronquial oral lo reportaban con un índice lipofágico de 3, lo cual lo reportaban significativo. Y al mismo tiempo, bueno, nos comparten las imágenes de biopsias donde sí podemos ver una cantidad importante de eosinófilos. En la serie esófago-gastrodenal que se hizo en esa misma hospitalización, bueno, entre el primer y segundo evento, reportaron gastropatía inflamatoria, mecanismo de la deglución sin evidencia de alteraciones y evidencia, bueno, un estudio donde no se reportaba ningún evento de reflujo. Y aquí podemos ver las imágenes, realmente anatómicamente todo se veía bien, la unión esofágo-gástrica por debajo del diafragma, la membrana incluso, bueno, perdón, sí, la mucosa del esófago, bueno, el paso del medio de contraste se veía íntegro, no hay datos de engrosamiento más que a nivel de cámara gástrica y pues todo lo demás se reportó dentro de parámetros normales. La pachymetría e impedanciometría que se hizo en el mismo tiempo que se hizo la endoscopía se aprovechó para colocar el pachímetro. Nos reportaron como resultados positivos para reflujo gastroesofágico ácido en rangos patológicos, no eventos de reflujo no ácido y a correlacionar con la clínica. Entonces, bueno, después de todos estos abordajes, se llegó a la conclusión de que era pues, una probable alergia alimentaria, una probable gastritis eosinofílica, y fue valorado por alergología, una primera valoración por algún otro médico. Se hicieron pruebas de alergia alimentarias, pero solamente mediadas por IgE en suero, y resultaron negativas. Sin embargo, se inició una dieta de restricción a la proteína de leche de vaca de manera empírica y le hicieron tratamiento con esomeprazol, sucralfato y metoclopramida. En agosto del 2022, es que lo conocemos, llega al equipo con nosotros, es valorado por la doctora Elsie
Y en este punto, bueno, continuaba con la restricción a proteína de leche de vaca. Sin embargo, como podemos ver ahorita, bueno, con las estrellas, tenía o presentaba síntomas recurrentes, los que mencioné, los gastrointestinales y la parte de la tos asociada a un probable ERGE. Entonces, bueno, en este punto se consideró que los síntomas realmente eran muy esporádicos o muy espaciados. Sí los presentaba, pero muy espaciados, y no había una correlación característica o muy obvia o evidente con algún alimento. Entonces se dio como un manejo, dimos un manejo general inicial, continuamos con el inhibidor de bomba de protones, el procinético, y continuamos con la dieta de restricción. Sin embargo, por persistencia y exacerbación de los síntomas, sin algún otro detonante aparente, en diciembre del 2022 se realizan las primeras pruebas de parche, las cuales se reportan positivas para maíz como único alergeno importante. Y en este momento, bueno, se inicia restricción a maíz y a proteína de leche de vaca. Bueno, continuamos con la proteína de leche de vaca. En enero del 2023 es que se valora el inicio del esteroide vía oral. Empezamos con una dosis bajita a 0,25 miligramos una vez al día. La preparación, como les comentaba, es como casera. Una ampulita de budesonida con 5 gramos de sucralosa una vez al día, y este empezó por 4 semanas. Y empezamos el descenso Pero del voy a bajar inhibidor de volumen bomba de ahí para que me vean protones, que es correcta, pero yo no voy a. Ya para marzo estamos, bueno, se planeó después de 4 semanas de budesonida y una suspensión previa de una semana. Valoramos la toma del segundo control endoscópico, el primero para nosotros, que fue el 3 de marzo, y aprovechamos también para hacer la pechimetría, impedanciometría. Las condiciones previas a este estudio era que en este punto habíamos abierto la dieta 2 semanas antes de hacer el estudio, precisamente para ver cómo se comportaban los eosinófilos. Y en este momento, como les comento, solo había tenido 4 semanas de budesonida vía oral y la habíamos suspendido 2 semanas antes de hacer el estudio. Y los diagnósticos macroscópicos, los hallazgos macroscópicos, era una esofagitis nodular. Realmente los hallazgos macroscópicos son muy tenues. Gastropatía erosiva y una duodenitis nodular. Aquí podemos ver algunas imágenes. La mucosa realmente no se ve muy afectada, no encontramos ulceraciones. El duodeno sí se veía nodular, pero no era tan marcado como el primer estudio endoscópico, como las imágenes que nos compartieron. No hubo Helicobacter negativo, no había nada que nos llamara mucho la atención. El esófago se veía unos nodulitos, pero nada característico de algo sinofílico, por lo menos no a nivel esofágico. Y el reporte de patología nos reportaron una gastritis crónica folicular inactiva leve, sin evidencia de eosinofilia. En este punto no reportaron eosinófilos. Había una esofagitis crónica no moderada, tampoco eosinófilos, y únicamente se reportaban a nivel de duodeno, hasta 15 eosinófilos en algunos campos de gran aumento. Por lo tanto, podemos ver que sí había habido una buena respuesta al uso de esteroide. Y sin embargo, en este punto, pues teníamos que saber a qué íbamos a hacer restricciones alimentarias, por lo cual, bueno, perdón, antes de pasar a esa parte, completamos el abordaje con la pechimetría e impedanciometría. Si bien sí reportaron disminución de eosinófilos, el reporte de la pechimetría e impedanciometría es que había reflujo gastroesofágico ácido patológico, débilmente ácido fisiológico, reflujo gastroesofágico no ácido fisiológico, índice de síntomas positivos entre tos y reflujo ácido, porque en ese punto, a pesar de que el niño había presentado mejoría con el inicio de budesonida, aquí estaba 2 semanas sin el inicio del esteroide, perdón, sin continuar el esteroide, y ya reportaba algunos síntomas que sí hubo correlación clínica, correlación de síntomas con los signos con lo que se reportó en la pH impedancia. Y la probabilidad de asociación de síntomas positivo entre tos y reflujo ácido. Entonces, bueno, de este punto, después de que se hizo todo este abordaje, decidimos iniciar la dieta de restricción a los 8 grupos, y el maíz que nos había salido positivo en las pruebas de parche. ¿Por qué decidimos así? Porque realmente los algoritmos nos comentan en la parte de esofagitis eosinofílica que hay que empezar una restricción y valorar endoscopía y un reto y así. Y realmente en la práctica es un poquito más complejo. Entonces, con los antecedentes de este pequeño, decidimos iniciar una restricción amplia. Hay una buena coordinación con el familiar y los medios para que pudieran hacerlo. Entonces, y obviamente guiados por nutrición.
Para marzo, bueno, en marzo decidimos iniciar una proteína vegana para apoyarnos con la alimentación. Sin embargo, es importante mencionarlo porque posteriormente se tuvo que suspender. Bueno, continuando con la evolución de nuestro paciente, en abril del 2023 iniciamos los retos alimentarios después de haber estado con restricción completa a los 8 grupos y el maíz por 6 semanas. El primer alimento que empezamos a retar fue camarón, eso fue en abril, y en la segunda semana de haber introducido el alimento presentó datos de reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico importante, incluso se notaban edema de labios, dolor en abdominal, en epigastro importante y se estancó en peso y en talla, a pesar de que reportaba la mamá que sí se acababa sus porciones. Aquí podemos ver que sí presentaba un edema importante en labios e incluso pues se llegaba a cuartear la piel del edema tan importante que hacía de manera intermitente y mejoraba con el uso de antihistamínico. En mayo, un mes después, se suspende la proteína vegana que les había comentado porque generaba un síntoma de saciedad temprana persistente y al momento de suspenderla, investigando dónde se producía la proteína, resulta que sí puede haber contener algo de trazas de proteína de leche de vaca, soya y nueces, entonces se suspendió con mayor justificación. En junio iniciamos o decidimos iniciar el reto con almendras, que fueran nuestro segundo paso en la escalera. Por 6 semanas se introdujo las almendras de manera en dosis progresiva, guiados también por alergología, y aparentemente fue un reto superado. Clínicamente en ese momento veíamos ganancia de peso y talla, muy discreto, pero sí lo tenía, y los síntomas mejoraron, entonces lo habíamos considerado como un reto superado. Para julio, por parte de alergología, se inició la inmunoterapia subcutánea porque durante su primera hospitalización o primera valoración por alergología había salido reportado este tipo de alergenos y bueno, se empezó la inmunoterapia de manera mensual. A finales de julio iniciamos el reto cacahuates, que a lo que seguía, y presentó de manera prácticamente inmediata en la primera semana ERGE, edema de labios nuevamente y tos. Entonces suspendimos el reto y lo consideramos como positivo, perdón. Para el 25 de agosto hicimos nuestro tercer control endoscópico, queríamos ver cómo íbamos en este punto y si realmente solamente había sido un tema de reintroducir cacahuates o si también pensábamos que las almendras no me habían dado problemas inicialmente, pero ahorita estaban dando problemas. Entonces se hizo una panendoscopia el 25 de agosto, donde macroscópicamente notamos esofagitis nodular, gastropatía congestiva y eritematosa y una duodenitis congestiva. Anatómicamente, ni por serie ni por endoscopía notamos o pudimos integrar un defecto de hernia. Había una buena captación al endoscopio. Y las condiciones previas a este estudio fue que estaba con restricción a los 7 grupos y maíz, porque aquí ya estaba consumiendo almendras y no tenía esteroide en este momento vía oral. El reporte de patología es interesante porque en esófago no reportan ningún eosinófilo, seguimos sin reportar eosinófilos. En el fondo gástrico, 7 en eosinófilos hasta en 5 campos de alto poder. En cuerpo, máximo 12 hasta en 5 campos de alto poder, negativo para Helicobacter. Y en estómago me reportaban hasta 154 eosinófilos en 5 campos de alto poder, lo cual pues llamaba muchísimo la atención. Clínicamente el niño sí refería algunos síntomas. Sin embargo, bueno, este fue una cifra bastante alta y corroboramos con patología que no había sido un error. Y pues sí, realmente era lo que nos estaban reportando y pudimos ver en las imágenes de patología, en los cortes. En duodeno, máximo hasta 8 eosinófilos en un campo de alto poder. Había persistencia de eosinófilos, pero en duodeno siempre han estado entre rangos que superan los límites que consideramos patológicos y dentro de rangos normales. Importante que en duodeno no me reportan datos de atrofia de vellosidades ni hipertrofia, ya que la parte de la celiaquía pues también es un diagnóstico diferencial. Ok. Bueno, entonces continuando con esta evolución, en septiembre, bueno, antes de que nos llegue el reporte de patología de este control endoscópico, en septiembre, el 6 de septiembre empieza con datos de tos, otro evento de aspiración, secundario un evento de reflujo gastroesofágico.
Aquí hubo una transgresión alimentaria involuntaria, por así decirlo. Fue una marca que consideramos apta para alérgicos. Sin embargo, hemos tenido ya reportes de varios familiares que los niños presentan síntomas al consumir esta marca en específico. No fue, digo, este fue el caso de nuestro paciente. Fue una hospitalización, un cuadro, perdón, que requirió hospitalización. Se quedó de 7 a 9 de septiembre, requería más días, sin embargo, hay una muy buena coordinación con familiares, entonces fue con oxígeno a casa. Es aquí cuando entra la valoración por neumología. Se inicia manejo con esteroide inhalado y sistémico e inicia un protocolo de estudio de probable asma, que hasta ahorita no hemos podido concluir por lo mismo de la evolución insidiosa de nuestro paciente. A mediados de septiembre decidimos reiniciar budesonida vía oral. Al momento de iniciarla notamos una mejoría notable y la dosis se empezó a aumentar de manera gradual, de haber empezado de 0,25 miligramos al día. Llegamos en el periodo de 2 semanas a 0,5 miligramos cada 12 horas, es decir, 1 miligramo, con lo cual se ha mantenido hasta ahorita. Y nuestro plan en este punto fue dejarlo con esteroide por lo menos 3 meses y volver a tomar un control endoscópico. Para octubre notamos que los síntomas eran recurrentes. Lo que él refería como tal eran regurgitaciones ácidas y en este punto estaba consumiendo únicamente probióticos, el Biogaex Lactobacillus reuteri, y decidimos suspenderlo por sospecha también de contaminación, que tuviera algunas trazas. Al momento de suspenderlo nos reportan mejoría en cuestión de 3, 4 días. Ya para diciembre tiene una consulta de urgencia con neumología, fue por consulta externa debido a que no querían hospitalizarse. Sin embargo, llegó con un cuadro de tos, sibilancias y dificultad respiratoria. Y 2 semanas antes habían reportado que había estado presentando edema de labios de manera intermitente sin algún detonante aparente. En este punto, la neumóloga hace un diagnóstico, bueno, de probable asma a confirmarse con los estudios posteriores que no, son los que no hemos concluido y después presentó ya una remisión del cuadro. Para finales de diciembre programamos nuestro cuarto control endoscópico con el paciente ya, bueno, asintomático y posterior después de 3 meses de haber reiniciado la budesonida ya con esta dosis de 0,5 miligramos cada 12 horas. Y este es nuestro reporte de la parendoscopía de 28 de diciembre. La esofagitis nodular realmente es muy parecida al estudio previo, una gastropatía congestiva y eritematosa, no algo que nos llamara mucho la atención, no había presencia de úlceras. Aquí lo nuevo es que notamos reflujo duodenogástrico, como lo podemos ver en la imagen de la esquina, de la derecha, perdón, y cosa que no había presentado antes, y aquí hacía un poquito de sentido que mejorara mucho las sintomatologías con Unival, con sucralfato. De hecho, la familiar, cada vez que él presenta episodios de reflujo en casa, o incluso tos nocturna, digamos que lo conoce y empieza a dar Unival 2, 3 días y mejora toda la sintomatología. Sin embargo, en ningún estudio de patología una gastritis que pueda asociar este reflujo duodenal. Digo, a pesar de que aquí lo estábamos viendo en el estudio. Y el duodeno, pues algo congestivo, ¿no? Las condiciones previas a este estudio era que estaba con restricción a los 8 grupos más maíz, porque aquí ya habíamos reiniciado la restricción a almendras, debido a que los síntomas seguían muy persistentes y estaba con esteroide también. Este estudio, la justificación es que queríamos tener un control endoscópico y realmente ver si estaba mejorando con esteroide y con dieta para que a partir de este control pudiéramos ya tener un pre, un antes del inicio del anticuerpo, del dupilumab. El reporte de patología de este estudio sí hubo una mejoría de los 154 sinófilos en 5 campos de alto poder, aquí bajó a 80. Podemos decir que son 16 por campo aproximadamente, esto en estómago, en antro específicamente. Igual negativo para Helicobacter, en duodeno, también, bueno, también mencionan que no hay datos de atrofia, lo mismo no hay hipertrofia de criptas, no mencionan incremento de eosinófilos, y en esófago nuevamente notamos que no hay ningún eosinófilo reportado. Y aquí podemos ver algunos eosinófilos en antro, y en duodeno prácticamente no se observan. Bueno, entonces este fue nuestro cuarto control endoscópico.
Antes de esto, perdón, me faltó mencionarles que llegó a estar en manejo sistémico con esteroide vía oral por parte de neumología, también inhalado, y en ese punto era que habíamos suspendido las almendras nuevamente por sospecha de que sí nos estaban generando aumento de los eosinófilos en tejido, de la infiltración eosinofílica y de la clínica. Bueno, ya hacemos el control endoscópico, los resultados que ya les comenté, y ya para enero de este año es que se inicia el anticuerpo, el dupilumab, de manera subcutánea. Es una dosis que escogimos con base en la poca literatura que hay, y son 300 miligramos con aplicaciones cada 2 semanas de manera subcutánea. Y para el 20 de febrero iniciamos ahorita, perdón, llevamos ya la cuarta dosis de dupilumab. Hasta este punto ha reportado solamente un episodio de dolor abdominal que asociamos a que se alteró un poquito su patrón de evacuaciones con una tendencia a estreñimiento. Es nada grave, no ha reportado diarrea, no ha reportado enfermedad por reflujo, no ha reportado alguna otra clínica. E incluso algo curioso es que sí nos reportó, nos registró crecimiento, y algo que ellos reportan mucho es crecimiento de pelo y uñas de manera muy rápida cuando lo notan más estable y con menos síntomas. En cuanto a los laboratorios, ya desde antes de que iniciara este cuadro en abril de 2022, se había empezado a hacer un abordaje por parte de su pediatra y de endocrinología por la talla baja. Tenemos unos valores de inmunoglobulina E que se encuentran dentro de rangos normales, y ahorita menciono uno posterior. Los eosinófilos nunca han estado en rangos patológicos, los eosinófilos absolutos en sangre, de hecho están dentro de rangos normales. Y aquí es donde veamos las pruebas de medio ambiente y hongos con los alergenos a los cuales por los cuales está recibiendo la inmunoterapia subcutánea. Y aquí podemos ver un comparativo de los laboratorios desde el inicio del padecimiento, que es en junio, bueno, sí, junio del 2022, hasta los últimos que tomamos del 28 de diciembre en su último control endoscópico. Podemos notar que realmente, bueno, en septiembre de que estuvo hospitalizado por un cuadro de broncoaspiración fue cuando hay un aumento de leucocitos. La hemoglobina se mantiene en rangos normales, como tal nunca hemos notado o reportado sinofilia, y la inmunoglobulina E que tenemos del 28 de diciembre está también en rangos normales. Tenemos una medición de 25-hidroxivitamina D que está en rangos insuficientes, por lo cual se inició la suplementación. En cuanto a química sanguínea, no hay nada que nos llame la atención. Los rangos de glucosa normal, la parte hepática todo en rangos normales, la parte de funcionamiento renal y electrolitos todo bien, incluso CO2 se empezó en algún momento algo renal y se descartó. Y en cuanto a la evolución nutricional, bueno, ahorita Jiménez, si me pudiera apoyar, la nutrióloga que está con nosotros. Pero pues, de lo que les he comentado, en octubre, bueno, ha tenido una ganancia de peso y de talla realmente muy lenta. Hemos tenido estancamientos y otros donde se recupera un poco. Sin embargo, bueno, tenemos todavía un perímetro braquial que está por debajo del percentil 5, con la última valoración del 31 de julio. De repente crece, pero el peso es como gana y pierde peso dependiendo del cuadro que esté presentando. Sin embargo, bueno, aquí podemos notar los cambios e intervenciones que se han hecho en la alimentación. Desde el principio lo hemos hecho guiado por nutrición, con un gran equipo. Y ya para su última valoración del 12 de febrero de este año, podemos notar el peso, que está en percentil 50, la talla en percentil 3, su perímetro braquial, bueno, sigue estando abajo del percentil 5, y un índice de masa corporal entre percentil 25 y percentil 50. Podemos mencionar, es importante mencionar que es un niño bastante activo, hace más o menos 5 horas de actividad física a la semana. Quizá en este punto pues no nos ayude que sea tan activo, pero pues es algo que no hemos querido tocar porque ha vivido muchas restricciones. Incluso es un niño que hace triatlón. Y bueno, podemos ver que su último plan de alimentación es de 1.700 kilocalorías, con opciones de menús nuevos. Restricciones seguimos con los 8 grupos más el maíz, y pues ya ahorita está suplementado con vitamina D. Estamos dando 800 unidades una vez al día.
Y bueno, aquí podemos ver en las gráficas cómo ha sido la evolución un poquito insidiosa, tanto como en índice de masa corporal, como en la parte de talla para la edad, que si bien todavía no se sale de las gráficas, podemos decir que sigue en la parte más bajita, el percentil 3, así como el peso para su edad, que está entre percentil 3 y percentil 10. El plan, bueno, que tenemos ahorita, que hemos podido concluir, es continuar con la restricción alimentaria a los 8 grupos más maíz. Continuamos con el esteroide vía oral y la preparación casera. No contamos todavía ahorita con la preparación ya autorizada viscosa. 0,5 miligramos cada 12 horas. Seguimos con el Dupilumab a completar por lo menos 4 meses para poder programar nuestro control endoscópico siguiente. Así valorar después de este control el inicio del descenso de budesonida y así como los retos alimentarios, que realmente pues es nuestro objetivo y para los ventajas o beneficios que se han reportado con el uso de este anticuerpo en la gastritis eosinofílica. Y también vamos a continuar con la inmunoterapia subcutánea de manera mensual. Otra parte importante de su manejo multidisciplinario es que también está en seguimiento por psicología, tanto él como la familia, ya que es una patología pues bastante complicada y que requiere de varios especialistas. No sé si tengan alguna pregunta. Que ahorita en la discusión hacemos... Mm. No sé si Bueno, el doctor Mario quisiera comentar algo. Ajá. bueno, muy interesante tu caso. No sé si alguien de tu equipo quiere hacer algún comentario antes de que el doctor Mario nos comente algo sobre el caso. Sí, tú. Ujú. Sí, sí. Hola, hola, buenas tardes. Ha sido muy complicado. Realmente con él hemos batallado muchísimo y los síntomas han estado persistentes, a pesar de que hemos tratado de hacer las dietas de restricción. La idea pues siempre ha sido hacer restricción lo menos posible de los alimentos, pero a pesar de eso, hemos tenido como muchos síntomas recurrentes que nada más no mejoran y que además una gran problemática es que los síntomas que tienen no son inmediatos, son tardíos. Y tardíos, muy tardíos. Y eso es lo que ha hecho muy complicado el abordaje del paciente desde un inicio, porque pues muchas veces pasaba periodos largos sin problemas, pero después empezaba con algún otro síntoma y de alguna forma pues creo que el haber estado trabajando pues de forma multidisciplinaria con él pues nos ha permitido que al menos ahorita esté muchísimo mejor controlado de lo que estaba antes. Claro que sí, perfecto. Por acá les hacen una pregunta, pero primero, si les parece, escuchamos al doctor Mario por si él tiene algún comentario o alguna sugerencia. Bueno, muchas gracias, Michelle, por la oportunidad, por la invitación. Quiero agradecer por esta oportunidad y también felicitar a las doctoras por este caso tan difícil, tan desafiador. Realmente es un reto, un caso complicado. Yo tengo algunas observaciones, es un caso muy interesante, pero primero quiero preguntar a los compañeros que están nos acompañando si hay alguna pregunta o observación antes que yo haga algún otro comentario. ¿Es posible? Sí, hay acá en el chat una pregunta. Dicen si se ha realizado calprotectina y videocolonoscopia. Colonoscopia. Ok, sí, bueno, gracias por la pregunta. No hemos realizado ninguno de los dos estudios. La videocolonoscopia la consideramos o estaba para tratarse para el siguiente control endoscópico. Hasta ahorita no la habíamos considerado ya que clínicamente a nivel de intestino, pues bueno, no nos ha presentado grandes cambios. Lo más es una tendencia ligera al estreñimiento, pero fuera de eso no hemos tenido como datos de una colitis eosinofílica. Sí me lo he planteado, sí lo hemos planteado, sin embargo también queremos ver qué tanta ventaja o qué tanto beneficio tendríamos
al obtener biopsias y si nos cambiaría realmente el manejo. Perfecto. Por acá hay otra pregunta o comentario. ¿Tienen la posibilidad de hacer IgG o IgM para buscar intolerancia alimentaria o lo que llamamos alergias no IgE? En México Realmente, sí se hacen. Ujú. No, no, no. En México sí se hacen, o sea, sí se hacen este tipo de estudios. Sin embargo, realmente se ha visto que la correlación con la clínica es muy mala de estos estudios, sobre todo para la higienomía por IG. Es por eso que pues no lo hemos hecho. Realmente también pues al principio hubo mucha mucho problema y mucha renuencia a hacer parches porque sabemos que tampoco están realmente indicados porque hay problemas con los parches. Sin embargo, no teníamos absolutamente ninguna forma de encontrar un alimento para el cual pudiera estar reaccionando el paciente y fue que decidimos hacerlos, primero haciendo un calendario de síntomas, uno para identificar cuáles eran los alimentos que realmente estaba comiendo el paciente y la otra pues para tratar de buscar el alérgeno pues posible que le estuviera ocasionando los síntomas. También fue un problema hacerlo porque sabemos que la evidencia pues por ahí falla un poco. Sin embargo, sí, no, IgG e IgM no se han considerado y creo que no los vamos a hacer en este momento. Creo que no nos ayudarían tanto. Ok, yo les hago una pregunta. En el abordaje nutricional, ¿han usado, digamos, o se apoyan de fórmula elemental? Hola, Hola. gracias Michelle por la pregunta. No lo hemos hecho, este, nos hemos apoyado con puros alimentos y preparaciones por la mamá en donde ella en casa hace con los utensilios sin contaminación cruzada como tipo harinas de proteína del alimento, pero no hemos utilizado fórmula elemental. Ok. Por acá hay otra pregunta de Sophie, que Sophie está por acá. ¿Realizaron tratamiento con corticoides orales o endovenosos antes del inicio de biológico? Sí, sí empezamos con con la budesonida vía oral, la preparación de la ampulita, es una ampulita de 0,25 miligramos con 2 gramos de sucralosa y es la manera en que se en casa y llevamos ya ahorita periodos prolongados ya con la budesonida y ahorita vamos a cumplir ya 4 meses de haberlo reiniciado ya de manera continua. Y cuando se ha dado oral o endovenoso no, oral sí y inhalado es cuando ha tenido estas crisis como de broncoespasmo y de neumonía por aspiración y ha sido manejado por neumología, pero eso solamente como periodos cortos. Ok, Muchas perfecto. gracias. Yo tengo unas observaciones y unas preguntas. De nuevo, felicitaciones por la presentación, pero yo tengo una pregunta que es importante para comprender este caso. ¿Cuáles mm, son los criterios utilizados para el diagnóstico de enfermedad eosinofílica gastrointestinal en este paciente? ¿Cuáles son los criterios que utilizaron? Bueno, con el primer control endoscópico, que fue el que se hizo antes de conocerlo, fue que tuvimos la sospecha inicial. Ahorita no mal recuerdo, para tener aquí el reporte de patología. Mm, 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 mm. Bueno, macroscópicamente, pues nada característico realmente. Es Eh, interesante porque la primera endoscopía de junio de ujú, 2023 ujú, hay una contaje de 26 eosinófilos por campo de alto poder, ¿cierto? ujú, 26. Pero no es por campo de alto poder. Lo que me llamó la atención es que por la descripción es de 26 eosinófilos por 5 campos de alto poder. ujú. Entonces, son cerca de 5 eosinófilos por campo de alto poder. Esto me parece que no es un criterio para el diagnóstico de gastritis eosinofílica. ¿Perdón? Ok. Ajá, bueno, así aquí puede ser, sí puede ser discutido totalmente. En duodeno igual está como limítrofe. Sí, eh, pero para el estómago está ya.
En el antro hay 26 eosinófilos en 5 campos de alto poder. Para se hacer el diagnóstico de gastritis eosinofílica, es normal tener eosinófilos, con excepción del esófago, es normal tener eosinófilos en el estómago, duodeno, ilio, colon, y en el estómago puede ser considerado normal hacia 30 eosinófilos por campo de alto poder. Y acá nosotros tenemos en la primera endoscopía solo 5 eosinófilos por campo de alto poder. En la segunda endoscopía de agosto son cerca de 30, porque son 154 en 5 campos de alto poder. En la otra en diciembre es de 80 eosinófilos por 5 campos de alto poder. Entonces, yo tuve un poco de dificultad de aceptar este diagnóstico una vez que no está arriba del umbral máximo para el estómago, tampoco para el duodeno. Entonces, esa es una duda que tengo. Okay. Tal vez tenga perdido algo. Me parece que es un diagnóstico difícil. Este paciente tiene asma, tiene reflujo, muchas veces puede ser secundario a asma. Y las otras endoscopías fueron hechas, muchas utilizando ultrasonida y dieta de restricción. Entonces yo tuve esta duda de la certeza diagnóstica. Pues sí, realmente no fue como el único criterio la parte de patología, fue como el conocerlo ya con esta sospecha de eosinofilia tisular y alergia alimentaria, y al no ver una buena respuesta, continuar con el abordaje realmente. Y pues posteriormente sí podríamos decir que en algún momento sí se cumplió ya como el criterio como específico o estricto, pero por el resto de los paraclínicos y la evolución clínica, pues sí se estaba comportando como Sí. probable. Yo estoy de acuerdo. Me parece que sí es un paciente con asma, con alergia alimentaria, pero no está bien caracterizada una enfermedad eosinofílica gastrointestinal. No sé si están de acuerdo o los compañeros que piensan. Yo comparto lo mismo. Tal vez me hubiera gustado ahí una colonoscopía para ver también ilion y mirar ahí si habían, eh, o sea, una ileoconoloscopía para también ayudarnos los conteos en estos segmentos también. Hay unas preguntas acá interesantes. Dicen si estudios para ver engrosamiento parietal, o sea, si se hacen en estos casos enterorresonancia. Eso es más como para el doctor Mario, que sí se Gracias. puede hacer, mejor dicho. En verdad, yo tuve la oportunidad de participar de las guías sobre los trastornos eosinofílicos pediátricos más allá de la esofagite eosinofílica, y realmente hay muchas dudas todavía. Entonces sabemos que son afecciones raras certamente, y para estudios de imagen nosotros sabemos que no contribuyen directamente al diagnóstico, pero estos estudios ellos aportan unos datos adicionales sobre la profundidad de la inflamación. Entonces yo creo que todavía yo tengo dudas cuanto al correcto diagnóstico de enfermedades eosinofílicas. Yo creo que se trata de una alergia alimentaria, pero si nosotros sospechamos de enfermedad eosinofílica gastrointestinal, todavía la contagio de eosinófilos no es más grande que el umbral máximo para el estómago, y si uno sospecha de una obstrucción o inflamación a través de las capas del intestino, un examen de imagen puede ser interesante para comprender la profundidad de la inflamación. Okay. Perfecto. Disculpen, yo quisiera, preguntarle al doctor Mario con respecto a esto del diagnóstico. A mí me da dudas porque muchas veces veo estos informes que en vez de decir por campo de gran aumento, dice en 5 campos o en 10 campos de gran aumento. Y después la conclusión del mismo anatomopatólogo es, por ejemplo,
dicen colitis hay 60 eosinófilos en 10 campos, y la conclusión es colitis con incremento de eosinófilos. Y uno dice, eso mismo, si son 60 en 10, son 6 por campo, entonces eso no es una colitis con incremento de eosinófilos, porque los eosinófilos en colon están normales. Yo estoy intentando, mi anatomopatólogo los informa por campo, pero he llevado pacientes de otros lados informados por 10 campos, y mi pregunta es si lo que ellos no quieren expresar es que vieron 10 campos en donde había 60 eosinófilos por campo, porque si no, no me explico por qué la conclusión ponen con incremento de eosinófilos. Por eso me parece importante la comunicación con el anatomopatólogo que vio estos eosinófilos y que hizo el recuento, y que después concluye el aumento de eosinófilos como algo patológico. Porque si uno ve 6 eosinófilos por campo en colon, ni los informa, digamos, porque está dentro de lo normal. Verdad, de acuerdo, de acuerdo. Y no solo eso, por eso es importante el diálogo con el patólogo para comprender qué significa esta contagio. Y también un dato interesante, cuando hicimos la búsqueda en la literatura para preparación de la guía, es que no hay, son muy pocos estudios han investigado, han reportado, han informado sobre la área del campo de alto poder en milímetros cuadrados. Esto también es importante, porque el microscopio del patólogo en México, en tu servicio, puede ser diferente del microscopio de nuestro patólogo. Por esto, no solo el número de eosinófilos, pero también la área en milímetros cuadrados del campo de alto poder. Es importante. Sí, perfecto. Y hago una pregunta. No está descrita en la anatomopatología y no sé si es porque no lo describen, pero yo cuando veo un trastorno eosinofílico me gustaría ver algo más descrito del proceso inflamatorio, si hay abscesos crípticos con eosinófilos, si hay abscesos eosinofílicos. Eso no lo describen en ninguna de las biopsias. No lo tenían, lo consultaron con el patólogo, porque pareciera que la descripción está solo el número y no como qué hay alrededor de ese número. Muy importante. Pues sí, son un ¿Verdad? poquito someros en la explicación, ¿verdad? Sí consultamos para que no hubiera ahí como un error de dedo que en cuanto a lo que se observó. Comparten las imágenes ellos en el reporte de patología, pero bueno, como dice el doctor, no es lo mismo que estar viendo las laminillas, por ejemplo. Y lo más que llama la atención, por ejemplo, en este estudio de agosto es la granulación de eosinófilos, que ellos, como dice, concluyen como una gastritis antral eosinofílica. Entonces ahí como que sí se sacan conclusiones. Perfecto. Perfecto. El Hay diálogo un, con el patólogo es importante. Ujú. dale, hay una pregunta que hace Yunuen, si hay algún dato de alteración de la mecánica de la deglución y si han iniciado tratamiento para asma. No hay datos clínicos ni con estudios de alteración de la mecánica de la deglución, y el manejo para asma más bien se han dado de tratamientos de rescate. Como tal, no se ha hecho todavía el diagnóstico con la espirometría y los parámetros o los estudios que solicitan los neumólogos, porque se ha pospuesto la segunda valoración con ellos. Pero está pendiente justamente integrar ese diagnóstico, y se han dado ya 2 veces o 3 de rescate, esteroides inhalados y vía oral. Entonces, sí está en estudio. Ujú. Perfecto. Y hay otra pregunta, si han realizado estudio genético, algún tipo de algún estudio genético. No tenemos valoración por genética. Ujú. Ok, perfecto. Ahí hay una cosa que dice Junuen acá también, em, que las evacuaciones con tendencia al estreñimiento también, como, o sea, ella nos dice, pensarían alergia con algún alimento no identificado al tener síntomas tardíos, con accesos de tos, asma y evacuaciones con tendencia al estreñimiento. O sea, que pudiese haber algún otro
otro. Pues sí, o sea, puede ser que sean alimentos que se salgan de los grupos, ¿no? De alergenos característicos. Es complicado, pero en este punto, si no vemos clínicamente mejoría, pues una opción sería la fórmula elemental, aunque es complicado muchas veces por la cuestión de la dinámica familiar, lo que representa para casa, lo que representa para el niño. Entonces sí, ahí es donde tenemos que ponerlo muy bien en la balanza, porque tal vez sí es algo que no hemos identificado todavía. Claro. Eh, de la, Hola, les quería comentar algo de la parte del asma. Realmente cuando llegó el niño, pues el diagnóstico que se había realizado era asma, que tenían crisis asmáticas por los eventos de reflujo. Más bien no se había identificado que tenía eventos de reflujo, sino más bien se creyó que llegaba al hospital con dificultad para respirar por asma, ¿no? Por una crisis de asma y que estaba debutando. Ya a partir de de la segunda vez que llegó al hospital es que se dieron cuenta que el niño pues no tenía como algo compatible con asma, o sea, como que no cumplía los criterios, porque entre estos eventos, una vez que le daban tratamiento de forma aguda, no tenía absolutamente nada. Él hacía ejercicio, hacía muchísimo ejercicio, no tenía tos, no se cansaba, no tenía absolutamente nada, exceptuando por estos eventos. Entonces, al principio, pues el asma se quedó como mucho menos probable. Tenía una rinitis, que era una rinitis leve intermitente, tenía unas siglas específicas positivas a dermatofagoides, pero realmente ellos no reportaban absolutamente casi nada de síntomas nasales y tampoco nada de síntomas bronquiales, solamente los síntomas bronquiales con el reflujo. Y ahí pues entramos en la disyuntiva de, bueno, tiene un diagnóstico de asma de base, pues realmente pues es un reflujo que está condicionando pues estos eventos. Lo que ya no nos gustó fue que a lo largo de la evolución pues ya empezó a tener como sí eventos que ya estaban como más compatibles con asma. Sabemos que estas enfermedades pues tienen una relación muy importante y es que ahorita está pendiente pues justo esa parte de la espirometría para poder realmente hacer el diagnóstico de si tenemos asma o no tenemos asma y si nada más está manifestando pues como un diagnóstico diferencial con el reflujo gastroesofágico. perfecto. Hay una pregunta que coincide y es que, ¿cómo ha sido la respuesta con el Dupilumab? Bueno, llevamos ahorita, ¿cuántas? Perdón, 4 aplicaciones. Y ha tenido buena respuesta hasta ahorita. Los cuadros de exacerbación de tos o reflujo o dolor abdominal han disminuido objetivamente y nos reportó crecimiento y su actividad pues normal como siempre. No ha reportado saciedad temprana, náusea, regurgitaciones y algo que llama mucho la atención que la mamá siempre reporta cuando lo ve más estable es el crecimiento de uñas y pelo que amerita estar cortando a cada rato. Y es algo que sí llama mucho la atención porque ella está, o sea, se nota mucho cuando está inestable y tiene que espaciar muchísimo esto del corte. Entonces sí ha habido mejoría. Ok, perfecto. Hay una pregunta que le hacen al doctor Vieira, si tiene pacientes refractarios a corticoide y biológico. Ah, no en esofágica eosinofílica, pero en otras enfermedades eosinofílicas gastrointestinales, no. El problema es que hay diferentes modalidades de tratamiento, pero todas las recomendaciones son condicionales. Entonces, optar por una u otra modalidad de tratamiento es correcto. Puedes intentar una opción dietética, corticoide oral o mismo corticoide sistémico, dependiendo de la severidad de la enfermedad, de la edad del paciente, de las modalidades de tratamiento que han sido intentadas antes del abordaje del paciente. Pero todavía la literatura centrada en enfermedades eosinofílicas es muy limitada. Nosotros necesitamos de experiencia clínica, como se ha presentado acá, justamente para perfeccionar y apoyar mejor la atención de estos pacientes. Perfecto. Listo. Bueno, yo creo que pues es un caso bastante interesante. Después pues nos puedes contar cómo continúa.
y si hay Sí. algún hallazgo interesante en la colonoscopía cuando se la vayan a realizar. Yo hago una pregunta de otra cosa. Es para la formulación del dupilumab, o sea, la indicación que ustedes le tienen es ¿cuál? O sea, digo, porque en Colombia dupilumab está autorizado, es en dermatitis eh, atópica. Bueno, ustedes, digamos, para la autorización lo tienen más como por su diagnóstico, ¿cuál? Nos costó mucho trabajo decidir justamente la dosis porque es un paciente que tiene 7 años, es un paciente que no tiene gran peso. Entonces, de entrada en México, indicación para una gastritis eosinofílica no tenemos. Tenemos una indicación para esofagitis eosinofílica arriba de los 12 años. Para asma está a partir de los 6 años. Para dermatitis atópica está a partir de los 6 meses. Y fue un debatir entre qué dosis íbamos a utilizar porque realmente no estaba reportada una dosis para una gastropatía eosinofílica. Encontramos algunos datos de algunos reportes de casos a nivel internacional y muchos de ellos se basaban en otras patologías que tuvieran alérgicas. Entonces, si tenían dermatitis atópica, se basaba la dosis en dermatitis atópica. Si tenían asma, se basaba en asma. Y entonces, pues teníamos las opciones de dárselo 300 miligramos como esofagitis eosinofílica, 300 miligramos todas las semanas o 300 miligramos cada 4 semanas si lo veíamos en la parte de asma por el peso y por la edad. Y entonces decidimos dejarlo cada 2 semanas. Por eso se decidió dejar cada 2 semanas. Michelle, Perfecto, solo listo. para complementar, es importante para los pacientes en que la respuesta no es muy clara, mismo antes de los biológicos. Cuando estamos empezando a evaluar estos pacientes, el diagnóstico diferencial es extremadamente importante, porque hay otros diagnósticos diferenciales. Muchas veces los pacientes tienen alergias alimentares, pero no tienen la enfermedad eosinofílica, tienen eosinofilia en el tracto gastrointestinal, pero dentro del umbral máximo aceptado para diferentes partes del trato gastrointestinal. Entonces, pensar en el diagnóstico diferencial sin duda es muy importante. Claro que sí. Ok, doctor, aquí, perdón, digo, entre los diagnósticos diferenciales tenemos alguna probable enfermedad inflamatoria intestinal, que entonces vamos a complementar nuestro siguiente control endoscópico con colonoscopía. Y para celiaquía, pues pedir anticuerpos. Sin embargo, ahorita pues sí, realmente el manejo sería el mismo, ¿no? Porque es la dieta de restricción. Sí, perfecto. Bueno, no sé si alguno más tiene algún otro comentario. En el consenso que el doctor participó hay una infografía muy fácil para tener en cuenta como los conteos de eosinófilos y un algoritmo que puede ser útil en nuestra práctica. Y bueno, y hay que leerlo todo. Bueno, entonces muchas gracias por unirse. La próxima actividad, pues el doctor Gustavo Tagliaferro, que sé que está aquí, él me había escrito hace unas semanas diciendo que le gustaría presentar la parte de el trabajo que hicieron de gastroenteritis eosinofílica. Entonces pues seguramente lo organizaremos. Y como parte de actividad del Working Group, pues ya solamente como para específicos, estaríamos con Sofi compartiéndoles la encuesta para que la vayamos trabajando. ¿Listo? Muchas gracias, doctor Mario, por unirse Gracias a vos. y a ustedes por ese Felicitaciones a las caso compañeras de México. Felicitaciones por este excelente caso y muy enriquecedor. difícil. Un desafío. ¿Ya? Claro. Gracias. Muchas gracias y pues cualquier novedad nos la cuentan. Muy interesante. Bueno, Sí, gracias. listo. Gracias. Bueno, chao. Gracias. Buenas Bueno, noches. Chao, chao. chao. Buenas noches. Chao.